Dios le bendiga. Vamos a culminar las enseñanzas que quedaron del estudio anterior. Puede buscar en su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 18 hasta el 23. Mateo, capítulo 13, versículo 18 hasta el 23 es la parte que estaremos desarrollando en esta noche. En el último estudio estuvimos hablando acerca de la semilla que caía junto al camino, la cual venía el malo y la quitaba de su corazón. Así que los versículos que nos quedan, vamos a darle los dos primeros versículos para que nuestro pastor inicie ahí, da una pequeña retroalimentación de lo que dijimos anteriormente. Como ya explicamos hace un momento, vamos a darle a nuestro pastor para que inicie con los versículos 18 y 19. Amén. Del capítulo 13. Entonces, nuestra hermana Beverly tendrá los versículos 20 y 21. Nuestro hermano Pichilín, los versículos 22. No, vamos a hacerlo a nuestra hermana allá. ¿Cómo que se llama? Ingrid. Versículos 22 y 23. Nuestra hermana Rosa colabora con lo que ella... bueno, sí. Bueno, sí, nada más escucha. Ajá. Entonces, versículo 22 y 23, nuestra hermana, ¿cómo que se llama? Ingrid y nuestro hermano Pichilín colabora directamente desde que ella termine, que ella diga su comentario, nuestro hermano Pichilín la ayuda en lo que ella dice. Amén. 22, que es como si él fuera a participar. Entonces, vamos a nuestro pastor para que nos esté leyendo los dos primeros versículos y diciendo lo que entiende de ese versículo y da una breve retroalimentación de lo anterior. Amén, que ahí fue que culminamos. Ese versículo lo culminamos, pero para empezar de ahí mismo. 18 y 19. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo leemos la palabra. Amén. Dice así a la letra. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Amén. Nuestro Señor Jesús, hablando con los discípulos, los oyentes de aquel entonces, Él estaba hablando por parábola. Y realmente aquí cuando Él dice, oí pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, se le predica la palabra, se le da la enseñanza. Entonces esta persona se deja por una razón u otra, se descuida. Y entonces es donde entra en acción el maligno. Viene el maligno y le arranca lo que un día creyó. Presten atención a lo que el pastor está diciendo. Le arranca lo que en un momento la fe se le activó y la fe lo llevó a creer, a accionar. Pero vienen los dardos del enemigo, viene la dejadez, viene la frialdad, vienen tantas tentaciones, tantas cosas que vienen poco a poco y le van arrancando de raíz, le van quitando lo que una vez sembró. Entonces, lo que una vez recibió. Entonces, por esta causa dice que se la arrebata. O sea que cuando tú te dejas quitar lo que tú tienes, es como que te lo arrebatan. Tú tienes que luchar por lo que tú recibiste. Tú tienes que luchar por lo que tú aprendiste y mantener lo que tú aprendiste, porque de lo contrario, el maligno no se va a detener y él va a querer siempre buscar la forma de arrebatarte, de quitarte. Arrebatar y quitarte con violencia, con agresividad, para que tú no te mantengas en la palabra. Entonces aquí da alusión a lo que es esta persona que fácilmente de su corazón se daña y lo que está sembrado en su corazón no lo mantiene. Este es el que fue sembrado junto al camino. Recuerden que Bartimeo estaba junto al camino, no estaba en el camino. Cuando tú tienes un verdadero encuentro con el Señor, tú vas a caminar y vas a estar en el camino. Amén. Por eso es que bueno siempre estudiar la palabra. Que mira, ahí fue que lo dejamos y de ahí pudimos aprender cosas nuevas. Mientras el pastor hablaba, por ejemplo, preste atención para que si usted también tiene algo que decir, lo pueda decir, ya que esto es una palabra poderosa, la que nuestro maestro dejó plasmada aquí. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Cuando alguno oye
ahora en este momento, en este preciso momento, usted está escuchando la palabra del reino. Eso era lo que me llegaba mientras nuestro pastor hablaba. Usted está escuchando la palabra del reino de Dios. Usted está escuchando una palabra de parte de Dios. Pero Satanás tratará de robarle la palabra que se está sembrando en esta noche en su corazón. Esta palabra que nosotros estamos impartiendo por el Espíritu Santo de Dios, Satanás tratará de robársela o quitársela de su vida. ¿Sabe cuántas personas mientras están en la iglesia reciben una palabra de parte de Dios, escuchan un mensaje que los sacude, que lo vamos a ver en el próximo versículo, un mensaje que los sacude, recibimos una administración de parte de nuestro pastor un domingo, nos vamos en gozo, en júbilo, hasta hablando en lengua llegamos a la casa, y cuando llegamos a nuestra casa, lo primero que el diablo hace es robarnos la palabra que fue depositada en nuestro corazón. Si usted piensa que el diablo va a venir con 2 cachos y una espada en la mano y a decirle, mire, yo vengo a quitarte lo que el pastor... No, mi hermano. Él va a hacer que el muchacho no fríe lo trate. Él va a hacer que la madre te diga una palabra que no te guste. Él va a hacer que el vecino te tire una piedra que te caiga en el zinc para que usted se aire y usted pierda la palabra que ya Dios depositó en su corazón. Por eso dice aquí que cuando alguno oye la palabra del reino de Dios y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, el punto que quiero plasmar para culminar y dejar los próximos 2 versículos es que cada vez que usted viene a la iglesia a escuchar un mensaje de parte de Dios, mire, el culto puede estar lo más bueno que sea, puede ser que nadie te llame, pero a la hora de predicar el mensaje te entra la llamada que no te había entrado. El que se sienta al lado tuyo empieza a hablarte hasta de lo que tú no sabías. ¿Por qué? Porque el propósito de Satanás es distraerte del hombre que está siendo usado y que te está impartiendo una palabra de vida eterna para ti, para tu familia y para toda tu casa. Entonces, por eso es que usted ve que el que está a su lado le cuenta el chiste que usted tenía tiempo que no escuchaba. Le decía, ese día quiero hablar con usted más de la cuenta. ¿Por qué? Sin usted darse cuenta, el enemigo está usando a esa persona. ¿Para qué? Para distraerte, para desenfocarte de la palabra que te están sembrando en tu corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De manera que cada vez que tú escuchas una palabra de parte de Dios, la fe te crece. ¿Estamos aquí todavía? La fe se te multiplica. Entonces, por eso la gente que menos fe tiene son los que menos vienen a la escuela bíblica. Son los que menos escuchan un mensaje. Usted está aquí todavía. Porque el que vive desconectado a la palabra de Dios es una persona que no puede tener fe porque está en contra de la palabra. Estamos aquí todavía. Entonces, por eso es que hay en la antigüedad, yo ya estaba en algunos cultos así, mayormente en los campos, dicen, si usted va a orinar, orine ahora. Si usted va a saludar a su hermano, salúdelo ahora. ¿Por qué? Porque la hora del mensaje es una hora céntrica, hermano, para escuchar el consejo de Dios. Se supone que ese pastor, que ese hombre, que ese evangelista estuvo con Dios. Dios le habló y nos trajo una palabra fresca para hablar en nuestra vida. En la boca de ese hombre está la palabra que nosotros necesitamos. Entonces Satanás hará todo lo posible, el Señor lo reprenda, para quitarnos, robarnos la palabra que Dios no ha depositado a su nombre. El mismo orden. Préstame esa voz. Anoche me dieron el mensaje así, fue. Y Dios puso una palabra. Y esa palabra que Dios puso ayer en el mensaje, que sí, lo que estaban aquí anoche saben. Luego, después que yo llego a la casa, una hermana me tiró una nota de voz diciendo, pastor, gracias, esa era la palabra que yo necesitaba. Tremendo. Gracias, pastor. Yo tengo una nota de voz ahí dándome la gracia y cómo Dios se glorificó, cómo Dios habló a su vida
donde ella estaba a punto de caer, gloria. una nueva creyente, de soltar todo. Entonces ella testificaba, y tengo una nota de voz, dándome la gracia por cómo Dios edificó su vida anoche en ese mensaje. Tremendo. Adiós. Es una palabra, hermanos. Una palabra de Dios cambia la vida de una persona. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte están en poder de tu boca, en poder de tu lengua, hermano. Entonces Satanás no quiere que tú escuches vida. Cuando un predicador habla, sea para bendecirte o para corregirte, es vida que tú estés escuchando. Está siendo totalmente direccionado. Entonces yo le aconsejo, haga todo lo que usted quiera, hermano, que el culto es una reverencia a Dios desde que inicia hasta que termina. Es otro mensaje y otro tema. Pero bueno, a la hora del mensaje, hermano, enfóquese. Enfóquese, trate de concentrarse. No hablamos ahorita cuando se acaba el mensaje o conversar. Yo quiero estar preparado para lo que Dios me va a entregar. Amén. ¿Por qué? Porque es increíble, hermana Nani, que a veces Satanás está más pendiente de la palabra que Dios te va a dar que tú de recibirla. Es lo que dice la Biblia. Dice que cuando el que fue sembrado, el que no entiende, es como que Adriana esté cerca de mí, yo estoy cerca de Adriana, el pastor está predicando, pero yo le estoy haciendo la historia a Adriana de cuando fuimos a Tomayor. Entonces, en ese momento, por más que el pastor se regalille aquí, ella no va a entender la palabra. Entonces, en ese momento, el enemigo está ahí al lado de ella, robándose la palabra que el hombre de Dios está soltando. Porque el propósito de Satanás es de robarse todo lo que Dios tiene para ti. Por eso dice la Biblia que Él vino a matar, a hurtar y a destruir. Más Cristo vino para que tenga vida y la tenga en abundancia. Amén. Así que cuando ese fue, pastor, el que fue sembrado junto al camino, que vinieron las aves. Entonces, cuando usted tenga el mensaje, escuchando una palabra de parte de Dios, usted tiene que agarrar ahora el palo, la sombrilla o la toallita y espantar todas las aves que quieren robarse la palabra que ya Dios te entregó a ti. Amén. Vamos a continuar con los versículos. Creo que quedó claro aquí este punto. Tenemos que estar concentrados, porque el que no se concentra no entiende, y el que no entiende, el diablo le roba la palabra que Dios depositó en su corazón. Sí, no, dijimos eso en el culto entero, dijimos. Exactamente, o sea, muchas veces nos distraemos, a veces yo tengo que hablarme a mí misma y decirme, Arlen, atiende, porque a veces en un himno, en un coro, Dios te habla. Además, se supone que venimos a adorarlo a Él aquí, no venimos a mirar para los lados ni a hablar. Y me ha pasado que me he distraído y yo misma digo, hey, reacciona, adorando a Dios que tú estás, o sea, tú viniste a adorar fue. Entonces a veces entendemos que venimos a ver lo que está haciendo Alejandro, a ver lo que está haciendo el pastor, sí. No, es adorar. Por eso dijimos anteriormente, tal vez no lo escuchaste, nosotros lo dijimos en el culto entero, especificamos claro en la palabra, que es la enseñanza que estamos impartiendo, pero dijimos especialmente en el culto entero, hermano, y de ahí fue que dijimos que ya es otro tema, porque eso se trata de cómo comportarse dentro de un servicio, amén. A veces pensamos que todo lo que le damos a Dios lo recibe y eso no es así. Dios no recibe todo lo que usted le da. Eso no es así. Entonces, por eso es mejor, hermano, para estar distrayéndose, para estar hablando. Si usted sabe que usted no lo va a adorar con la mano levantada, no va a estar de pie, mejor ínquese, concéntrese. Hay momentos que yo me quedo ahí, que yo parezco como que estoy en otro planeta, así. Pero yo estoy conectado hablando con Dios y adorando a Dios. ¿Por qué? Porque para yo estar parado hablando con Adrián y haciéndole cuento a Adriano, haciéndole cuento a mi esposa, yo para eso me concentro, hermano, levanto mi mano, cierro mis ojos, me quedo ahí, recibiendo lo que el Espíritu Santo de Dios me está dando. Entonces, debemos de darle a Dios lo mejor. Cuando venimos para el culto, hermano, es para el culto. Entonces, en el culto, hermano, sin usted saberlo y sin darnos cuenta, Satanás hará todo para distraernos. Todo, hermano, desde la oración hasta el mensaje, para distraernos y para que lo que nosotros lo hayamos a Dios salga sin fruto, infructuosamente. Amén. ¿Alguien más? Aquí. En ese versículo, la semana pasada lo detallamos y ahora leyendo también, puedo notar que donde Satanás va a arrebatar es donde él ve quien no recibió la palabra, sí, y quien no la entendió. Quien no la entiende. Es decir, ya trasladándome al mundo espiritual, Satanás tiene ojo visor de nosotros.
humanamente, yo no puedo ver si Ale recibió la palabra o la entendió, pero Satanás ve si esa palabra él no la entendió, y si él no la entendió, dice que donde él va es donde quien no entiende la palabra. Tremendo eso. Entonces, nosotros estamos siendo visualizados en toda el área de nuestra vida, no simplemente en el culto, porque a veces Dios nos da una palabra en nuestra casa. Sí. Pero si no estamos apercibidos de recibir, entender la palabra y creerla, entonces Satanás dice, no, ese no lo entendió, déjame ir y arrebatarla. Amén. Amén. Entonces pude notar eso. Bien. Continuamos con los dos versículos 22, 20 y 21. ¿Cuál la tiene? Amén. Ok, no te mando a ver. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Dice la versión Nueva Traducción Viviente, dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Otra versión dice, se apartan de la palabra. Eso quiere decir que cada palabra trae consigo su prueba y su aflicción. Entonces, dependerá de nosotros, aleluya, cuando esté la prueba o la aflicción, retroceder o avanzar. Amén. Amén. Y estos son de los que retroceden, porque dice que cuando llega la palabra la reciben con gozo, pero como son de corta duración, es decir, Dios me dice a mí, fulanita, mira, yo te voy a entregar tu esposo, pero cuando yo recibo esa palabra, yo veo que mi esposo se pone más rebelde. Yo veo que mi esposo, si llegaba a las 12 del día, ya está llegando a las 12 de la noche. Entonces yo digo, no, pero cuando Dios me dijo esto, yo estoy viendo lo contrario. Yo me voy a descargar y me voy a ir con mi esposo porque va a venir otro y me lo va a quitar. Aleluya. Pero sin embargo hay otras que dicen, no, Dios me dijo a mí y me dio una palabra y hasta que yo no veo esa palabra cumplirse, yo no voy a retroceder. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, en esta noche eso fue lo que entendí. Toda palabra traerá consigo aflicción, pero esa aflicción va a querer que nosotros retrocedamos, pero tenemos que avanzar en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere abundar para yo seguir aquí, hermano? Eso está terrible. ¿Alguien más quiere abundar aquí en algo? Nuestro pastor. ¿Ah? Ese terreno, aquí podemos entender que cuando el sembrador está sembrando, él lanza la semilla por diferentes terrenos, como estuvimos hablando. Sí. Este terreno, la Biblia el mismo maestro dando la enseñanza, lo especifica que es un terreno como pedregoso, o sea que no es una tierra fértil. Hay diferentes tipos de oyentes, de creyentes. Hay quienes son fértiles que se activan y dan fruto, pero hay quienes se quedan y dicen, verdaderamente fue conmigo, esto es para mí, y se quedan ahí y no avanzan. Tremendo. Entonces, lamentablemente, este tipo de creyentes, de personas, de seres humanos, son personas que tienen poca capacidad, o tienen poco deseo, o tienen poca voluntad. El hombre, la mujer de Dios tiene que tener voluntad, tiene que tener deseo, tiene que creer las cosas que le han dado. Una cosa que me impacta, que no está en el tema, pero por ejemplo, el siervo Elías, Dios le dijo que iba a llover. Sí. Dios le dijo, va a venir una lluvia. Pero él dijo, él fue, mandó a su siervo y dijo, no veo nada. Y me dijo, no veo nada, vuelve que tú vas a ver, vuelve. No se rindió porque no vio nada. Tú tienes que seguir aunque tú no veas nada. Tú no te puedes detener aunque te llegue el desánimo. El desánimo va a llegar, el desaliento va a llegar. Pero tú eres una persona que tiene que dar fruto porque para eso nos llamado. Excelente, amado pastor. Quiero pautorizar dos cosas, hermano, que yo siempre tengo que hablar porque es que la palabra es demasiado profunda. Y si usted se queda detenido analizando, hermano, de ahí podemos amanecer hablando de eso. Porque oiga lo que dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Usted sabe que yo visualizo demasiado, me gusta observar demasiado. Entonces, el primer tipo de oyente
ese oyente no entendió el mensaje. Dice que este oyente, el primero del versículo 19, no entendió el mensaje. Pero el del versículo 20, hermana Rosa, ese sí entendió el mensaje. Ese lo entendió tanto y le causó tanta conmoción que lo recibió con gozo, dice la palabra. Entonces, hay algo que yo aprendí en esta noche mientras escuchaba a la persona participar. Dice que este oyente, el que fue en Pedregales, es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, sea de bendición o de corrección, tiene que producir gozo en cada uno de nosotros. ¿Estamos aquí todavía? Entonces tiene que producir gozo en cada uno de nosotros. No es posible que usted venga amargado, pero tiene que irse alegre para su casa. Es posible que usted venga caído, pero usted tiene que irse levantado para su casa. Es posible que usted venga destruido, pero tiene que irse restaurado para su casa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios produce gozo en cada uno de nosotros. Entonces este oyente sí entendió la palabra. Ese oyente yo lo califico como el oyente que levantó la mano mientras el predicador estaba predicando, se puso de pie, que no está mal, está bien, hermano. Eso motiva al predicador, hace que el pueblo crea la palabra, hermano, una actitud de que usted está recibiendo la palabra de Dios, pero no se queda ahí. Usted tiene que saber algo o tener algo bien presente, y es que cada vez que Dios te da una palabra, dentro de la palabra que Dios te deposita, dentro de esa misma palabra están las pruebas añadidas, están las dificultades dentro de ella, están los procesos dentro de ella. Por ejemplo, cuando Dios le reveló a José que los manojos, el manojo de él se levantaba y los otros se inclinaban delante de él, Dios le reveló eso, pero Dios nunca le reveló la cisterna, ni le reveló la cárcel. Pero dentro de ese sueño estaba la cisterna, estaba la cárcel, estaba la casa de Potifar. Todo estaba ahí, hermano. El copero que se olvidó de él, hermano. Todos esos procesos estaban dentro de esa palabra. Entonces tienes que irte para tu casa en esta noche sabiendo que cada vez que Dios te da una palabra o te deposita una profecía dentro de ti, dentro de la profecía están los procesos que tú vas a vivir. Pero la palabra enseña, hablando del apóstol Pablo, que quien dio la prueba nos dará juntamente con ella también la salida. Es decir, el día que se creó tu proceso, se creó la puerta para salir del proceso. Entonces, antes de que se fabricara la prueba, Dios fabricó la puerta para que tú salieras de esa prueba. Por eso dice que este oyente oye la palabra con gozo, se va con alegría para su casa. Le dice a Rosa en el camino: oye, Dios me habló tremendo esta noche. Pero dice la palabra, pero no tiene raíz en sí mismo. No tiene raíz en sí mismo. Entonces es lamentable, hermano, pero tenemos montones de gente, no estoy hablando en esta iglesia, estoy hablando globalizado, montones de gente que se ven bien arriba pero no tienen raíz por abajo. Pregúnteme por qué, hermano, me voy a olvidar con el tuyo. ¿Sabe por qué? Porque a todo el mundo le gusta ser tallo, pero a nadie le gusta ser raíz. ¿Por qué? Porque el tallo todo el mundo lo piropea, todo el mundo lo ve, todo el mundo dice: guau, pero qué flor más hermosa está colgando de ese tallo. Pero te tengo noticia, a la raíz nadie la ve. Y esa es la que succiona todos los ingredientes de la tierra, los nutrientes. Es la raíz, es por ahí que entra, hermano. A su nombre. Entonces Dios te trajo en esta noche no para que fuera tallo, hermano. Dios te trajo para que fuera raíz. Porque Dios necesita más raíz que tallo, hermano. El evangelio está lleno de gente con tallo pero sin raíces. Pecamasama. ¿Alguien está aquí todavía, hermano? El evangelio está lleno de eso. Voy para allá, hermano Pichi. Está lleno de eso, hermano. Entonces dice que no tiene raíz en sí, hermano. Ese fue el creyente que se gozó el mensaje, se gozó el evangelio, pero nunca se preocupó por echar raíz, hermano. Nunca se preocupó por echar raíces. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las raíces nadie la ve. Las raíces no le dan oportunidades todos los días. Las raíces viven escondidas en la iglesia. Estamos aquí todavía, viven buscando a Dios. Pero los que están arriba, que son tallos, que están predicando, que están profetizando, que están adorando hacia adelante, dependen de esa bendita raíz que está escondida.
Entonces dice que esa no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, por venir la aflicción o la persecución. ¿Por causa de qué? De la palabra, hermano. La prueba que tú estás viviendo por causa de una palabra que Dios te dio. O preguntémosle al apóstol Juan, que estaba en la isla de Pasmo. ¿Por qué estaba allí? Dice que estaba allí por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo. Pero en esa bendita isla de Pasmo, que era una isla rocosa, áspera, donde picaba demasiado el sol, donde la gente tenía que depender de los crustáceos que aparecían alrededor de la isla, porque era una isla volcánica, minera, hermano, y en esa bendita isla fue que se le reveló el Apocalipsis al apóstol Juan, una de las revelaciones más terribles de toda la Biblia. Le reveló el fin del mundo todo. Pero ¿dónde fue? En su casa, hermano. Viendo YouTube, viendo Netflix. No, mi hermano, fue en una isla donde el calor lo estaba matando, donde había roca delante, agua al frente. Era incómodo, hermano. En medio de esa incomodidad se le reveló el Apocalipsis al apóstol Juan. Mire, yo leí el libro de Daniel en este día entero. Mandé a que lo leyeran todo el que lo pusiera por el grupo. Cuando la sierva Luisita predicó, que ella dijo, yo empecé a leerlo. Oye, yo vivo pendiente, hermano, para ver por dónde que Dios me quiere hablar. Yo empecé leyéndolo y lo detuve. Cuando Luisita predicó, ella dijo, hermano, lea todo el que pueda leer el libro de Daniel. Esa palabra yo la atrapé para mí. Y agarré, ahí lo tengo, hermano, comprate esto para subrayarlo. Y empecé a leer Daniel. Daniel no fue humano, hermano. Daniel no fue humano. Cuando tú estudias a Daniel detenidamente, el fin del mundo que se le reveló a Juan por allá en Apocalipsis 20, donde vio que los libros fueron abiertos, donde vio que el anciano se sentó, Daniel vio todo eso, hermano. Y Cristo no había venido a la tierra. Estamos aquí todavía. Y Daniel vio el Apocalipsis, parte del Apocalipsis. Vio Daniel vio Rosa cuando los libros se abrieron. Daniel lo vio todos ustedes muertos, ya hermanos, siendo juzgados. Eso lo vio Daniel. ¿Por qué? Porque oraba, porque ayunaba y porque leía la palabra. Se guardaba para Dios. Era un hombre que se guardaba para Dios en ayuno y oración. No piense usted que va a tener ninguna revelación si usted ni ora ni ayuna, hermano. La oración y el ayuno son los que te abren los ojos espirituales para que tú puedas ver y obtener revelaciones que otros no tienen. Gloria a Dios. Entonces, ¿quiere ver revelaciones? A lo que hizo Daniel. Ayunemos, oremos, busquemos a Dios. Daniel, cuando usted estudia detenidamente, vio el Apocalipsis. Él vio parte de la revelación de Juan. Daniel vio el fin del mundo. Daniel vio cuando todo vamos a ser, J.I. Daniel, léalo. Daniel capítulo 7. Daniel vio cuando todo vamos a ser juzgados. Cuando el anciano se sentó. Cuando los libros se abrieron. Todo eso lo vio Daniel. Y eso que Cristo no había venido, hermano. Oiga lo que hace la revelación. Lo metió más de 1000 y pico de años adelante, hermano. No, miles no, hermano. Porque todavía Cristo no ha venido. Y mira, todavía los libros no están abiertos en nada. Hermano, y Daniel vio todo eso. No se sabe cuántos años adelantado vio Daniel toda esa visión. Simplemente orando y ayunando. Pero era un hombre que tenía raíz. Raíz tenía Daniel. Si no tiene raíz, cuando lo van a tirar al foso de los leones, Daniel dice, sí, yo no voy a orar, está bien, tranquilo. ¿Alguien levantó la mano? No te mando pichi. Es para dar un ejemplo de la palabra o la semilla que cayó en la piedra, sin pedregales, que el Señor le reveló hace muchos años a una hermana de uno que se convirtió, que vio esa matita muy bonita, pero no tenía raíz. Y tan pronto vinieron las navidades, se carrió, creo que hasta el sol de hoy, se convierte, pero no tiene fundamento. No tenía raíz. Es como por ejemplo, las matas que están sembradas en la piedra de los ríos. O sea, usted sabe que cuando viene la creciente, a veces se queda como el terreno aluvión, se queda encima de la piedra, de las rocas, se queda cierta tierra y ahí nace matita, hierba. Cuando viene el río otra vez se la lleva porque no tiene fundamento. Y así es, si no hay fundamento, no hay raíz, pues prácticamente la casa se derrumba. Tenemos que echar raíz. Amén. Tremendo. Vamos a nuestra hermana Adriana, Andribel y después Adriana. Lo otro es sobre la raíz. Ayer yo veía algo sobre el desarrollo del bambú. Y el bambú, cuando siembran el esqueje o semilla, porque tiene diferentes tipos de siembra, de cómo se siembra, él dura 7 años
para abajo. Y en esos 7 años, él hace un sistema de raíces. El bambú. El bambú. Y en esos 7 años tú vas a ver la matica chiquitica, pero si tú oyes para abajo, él hasta los 7 años, él no empieza a crecer. Ahora, a los 7 años, él empieza a desarrollarse para arriba. Y después de que eso empieza a desarrollarse, señores, nada más lo para Dios. Sí. Pero ya él duró 7 años echando raíces y creando su sistema para él poder crecer y no caerse cuando venga la brisa, señores. Y cuando lo cortan, ustedes saben que nacen más bambú. Sí, tremendo, tremenda aportación. Nuestra hermana Adriana, ahora ya con la palabra Adriana. Tremendo, esa tremenda la pequeña reflexión, anécdota que dio nuestra hermana Drive. Ok. ¿Sabe lo que rompe la tierra? Es la raíz, ¿verdad? Sí. Pero una raíz sin oración no es nada. En un terreno que no se ora, no confía, llega rápido la aflicción. Entonces, yo apunté aquí, que fue algo que me llegó cuando iban hablando, que la raíz para mí es la oración. ¿Por qué la oración? Donde la raíz está, nadie la ve, porque está en lo oculto, sí, en lo secreto, en la oscuridad. Entonces así mismo somos nosotros cuando estamos en lo oculto, en lo secreto, buscando a Dios, orando. Eso hace que nuestra raíz sea profunda y se mantenga. Amén. ¿Qué es lo que se ve de una mata arriba? Lo bonito, lo frondoso. Así mismo se encarga Dios de exaltarnos, pero cuando nos exalta y nos exhibe es porque estamos debajo, orando, buscándolo. Una persona sin una raíz profunda es rápido de irse, porque no tiene fundamento, no tiene oración, no ora. Y cuando viene cualquier aflicción, turbulencia, se va rápido, porque no ora. Y el cristiano que no ora está propenso a cualquier cosa. Amén, hermana Adriana, excelente. Quiero aportar algo ahí acerca de que nuestra hermana Adriana ha hablado de lo oscuro, de lo secreto, de lo que no se ve, de la oración, etcétera. Lo tenía aquí, lo apunté en la tablet, no estaba dentro del estudio, pero lo apunté para impartirlo, para eso mismo. Dice el libro de Juan, capítulo 12, versículo 24. Si usted tiene para subrayar, lo puede subrayar. Dice: os aseguro que si un grano de trigo no cae en la tierra, escuchen esto, os aseguro, Juan capítulo 12, versículo 24, os aseguro que si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, seguirá siendo solo un grano, pero si muere, dará fruto en abundante. Entonces, primero hablamos del sembrador, segundo hablamos de la semilla, y ahora estamos hablando del proceso que pasa una semilla. ¿Por qué? Porque dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, de manera que cuando el apóstol o este hombre, el discípulo llamado Juan, está hablando de que muere, está hablando de que la semilla entra en un proceso donde la semilla se siembra, se entierra, hermano. Entonces, en ese proceso, la semilla no se ve, hermano. Está en la oscuridad, como decía nuestra hermana Adriana. Está en el secreto. La gente, es posible que la gente pase por donde fue sembrada esa semilla y la gente ni la perciba porque todavía está debajo de la tierra. Y hay gente tal vez que hasta la pise la tierra donde está la bendita semilla. Lo bueno es que debajo de la tierra hay una semilla que está rompiendo la tierra, las capas debajo de la tierra para luego echar fruto, hermano. Entonces, aunque usted tal vez no lo vea así, esto es lo que el Espíritu de Dios me dio para traerlo esta noche. Aunque usted tal vez no lo vea así, todo cristiano tiene que pasar por este proceso. ¿Por qué? Por el proceso donde nadie te ve, por el proceso donde tú estás enterrado. En ese proceso que la gente dice, se murió la sierva Nani, ya nadie la ve, pero ¿y dónde que está metida? La gente lo que no sabe es que mientras la gente te está diciendo, es más, ya ellos te velaron.
Ellos te hicieron los 7 días, como hacían antes. Se bebieron el café, la galletita y el jengibre. Pero en ese bendito proceso es que usted está echando y expandiendo las raíces por debajo. Por eso dice que cuando él cae en tierra, muere. Fíjese algo. Mientras la semilla esté en la mano del sembrador, es simplemente una semilla. Pero cuando él la suelta en la tierra, que se siembre esa semilla, que muere. Mientras ella está aquí, está viva, hermano, pero cuando cae, muere. Entonces, ese es el problema de muchos de nosotros que estamos aquí, que no nos gusta morir. Y hay cosas que no las vamos a conquistar hasta que otras no mueran en nosotros. ¿Están aquí? Hay cosas que no las vamos a adquirir hasta que otras cosas en nuestra vida, que usted sabe, que yo sé que están mal, pero que tienen que morir. Entonces, en ese bendito proceso, cuando la semilla cae, que muere, es que la semilla, entonces, la única semilla que tiraron, empieza a dar fruto en abundante. Otra versión dice: les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Es decir, mientras no es sembrado, siempre estará solo, hermano. Usted quiere dar fruto, muérase. Usted quiere crecer, muérase. Usted quiere que la unción aumente en usted, muérase. Por eso Pablo era un predicador muerto, hermano. Por eso él dijo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. La cosa que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, hermano. Entonces, ¿cuál es el problema de hoy en día, hermano Pichilín? Que tenemos demasiados predicadores vivos en los altares. Necesitamos predicadores muertos, hermano, como un libro que le regalé a mi esposa. Necesitamos un predicador crucificado que no hable de un Cristo resucitado. Por eso Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Necesitamos adoradores crucificados, cantantes crucificados, que el que vaya a dirigir el devocional suba crucificado aquí, hermano. ¿Para qué? Para que haya efecto en medio del pueblo. Entonces dice que tiene que morir, y dice que después que muere, sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos. Es otra versión, una abundante cosecha de nueva vida, hermano. ¿Cuándo la iglesia empieza a crecer? Cuando empieza a morir. Oh, gloria. Voy a repetir eso. ¿Cuándo la iglesia empieza a crecer? Cuando empieza a morir. ¿Cómo yo sé que Andribeli está viva? Cuando la piso y ella me da una galleta para atrás. ¿Escucharon ahí? ¿Cómo yo sé que Andribeli está viva? Cuando le llevan un chisme y ella quiere sacar machete y espada para ir a volar la cabeza de la persona. Está viva, hermano. Estamos vivos. Entonces todos los días tenemos que trabajar para morirnos. Entonces la iglesia solo crece cuando muere. Por eso, mientras Cristo no murió, eran 12 discípulos nada más, pero después que murió, mire todos los que estamos aquí. ¿Se refería a él mismo? A él mismo sí se estaba refiriendo, una profecía acerca de él mismo. Entonces debemos de morir. Alguien que dos participaciones para cerrar, dos. La hermana Bedri, que hace tiempo lo está levantando ahí. Amén. Con respecto a lo que tú estás diciendo, cada creación o lo que Dios creó tiene una función, y la función de la semilla en sí, su vida, la Biblia está hablando de muerte, pero su vida no está mientras está en el fruto, sino cuando cae a la tierra. El fruto es lo visible, pero la semilla tiene función cuando sale del fruto y cae a la tierra. Por eso es que en el libro de Génesis, cuando el Señor habla, dice que se creen hierbas verdes, hierbas que den semilla, árbol que den semilla y árbol que dé fruto con su semilla. Amén. Entonces, el Señor, traspolando esto a lo espiritual, el Señor lo que dice, nos está diciendo con respecto a lo que tú estás hablando también, es que para nosotros ser una semilla y que esa semilla funcione en nuestra vida, nosotros cada día tenemos que morir. Amén. Cada día, y es un mandato bíblico. Es lo que Cristo dijo. Amén. Si vamos a dar fruto, es lo que Cristo dijo. Tenemos que ser semillas muertas. Si somos frutos aparentes, que nos ven frondosos, que nos ven muy... Ahora voy a decir algo ya para la otra persona. El hecho de que nos vean mucho y del exhibicionismo que se está hablando en la actualidad,
no quiere decir que Dios esté de acuerdo con eso. Porque hay árboles que están metidos en bosque, que nadie lo ve, pero están ahí. Amén. Entonces tenemos que tener mucha cuenta con esto también, de lo que se mueve en el sistema que se está en la actualidad. Voy a utilizar la palabra que utilizó Ariana, en el buen sentido ella lo utilizó, ahora yo lo voy a hablar en el sentido que no está correcto. Del exhibicionismo de que, no, que fulano está haciendo esto, pero tiene una vida, hermano, mal delante de Dios. Entonces son árboles que al final van a ser cortados, sus raíces van a ser cortadas. Pero aquí la palabra nos está hablando de semillas que están bien delante de Dios, que cuando mueren van a dar buenos frutos. Amén. Amén. La muerte, para que continúe el hermano André Belli, la muerte tiene que ser cada día. Por eso dice la Biblia que debemos de tomar nuestra cruz cada día, hermano. Todos los días tenemos que subir al Calvario y morir. ¿Para qué? Para que haya fruto en nosotros, hermano. Amén. Nuestro hermano André Belli. Una de las cosas que me llama mucho la atención de la semilla es que la semilla normalmente tiene una costra, y es una costra dura. Otro punto. Y esa costra, para que esa semilla pueda fluir, tiene que podrirse. Entonces, en Isaías 10:27 dice algo que es en relacionado al pueblo, cuando ya uno dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y el yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Yo sé que eso es una profecía para los últimos tiempos, que cuando uno sube, la venida de Cristo y todo eso, pero también si la traemos al contexto, solamente la unción va a permitir que la semilla se le pudre el yugo que tiene encima y esa semilla pueda morir, entonces de ahí pueda nacer un árbol. O sea que si usted no busca la presencia de Dios, si usted no se acerca al altar, lamentablemente esa semilla y ese yugo que tiene encima, esa costra, no se va a podrir. Porque Amén. Lo que pudre el yugo es la unción. La unción. Tremendo, hermano. Esa costra, como decía nuestro hermano André Belli, hay que permitir que se pudra, hermano, hacer que se pudra para que la semilla pueda producir un árbol. Amén. Nuestro hermano pastor. Me llama mucho la atención el término de la semilla en la tierra. Porque la semilla puede caer en cualquier otro lugar que no sea en la tierra. Porque puede caer en el agua. Pero la Biblia especifica que tiene que caer en la tierra y en buena tierra, no en cualquier tierra, porque en cualquier tierra no causa el efecto que tiene que causar. Entonces, yo me voy un poquito en Hechos, capítulo 14, verso 8. Pablo, cuando llega a Litra, él se encuentra con una situación con un hombre que jamás había caminado, imposibilitado de 2 pies. Sí. Dios lo usa y le hace el milagro. Este hombre empieza a caminar. A Pablo quieren adorarle, quieren hacerle sacrificio. Hermano, que trayéndolo a estos tiempos, la gente, a Pablo tuvieron que darle like. Fue Dios que se lo dio. Sí. Y mira, todavía hoy en la actualidad, se está hablando de eso que él hizo. Y no había redes sociales en aquel entonces. Pero cuando tú analizas la tierra y la semilla, que una cosa con la otra, si no se usa en el sentido figurado, no da producto. Cuando tú analizas de qué fue que Dios hizo al hombre, lo hizo de la tierra. Sí. ¿Me entiendes? Entonces el hombre tiene que caer y morir. ¿Pero qué va a morir? Va a morir su orgullo, va a morir su vanidad, sí, su hipocresía, su envidia, su jactancia. Todo eso tiene que morir. Cuando Cristo viene a la tierra, Él murió. Y como te decía ahorita, Alejandro, no puede dar fruto hasta que tú no mueras. Hasta que no muera. Porque mientras tú te creas que eres tú que lo estás haciendo, los frutos no se van a ver. Tremendo. Por lo cual, la tierra y la semilla tienen hacen algo, una similitud, sí, en el término, que mira, la semilla sin la tierra no es nada. Y la tierra sin la semilla tampoco es nada. Sí. Se necesitan unas a la otra. De igual manera, nosotros nos necesitamos todo para hacer el complemento. Amén. De lo que Dios quiere que hagamos. Tremendo, excelente, hermano. Excelente lo que acaba de decir nuestro pastor. Es así, hermano. Tal vez usted es tierra, pero yo soy semilla. Yo soy semilla y viceversa. Hermano, tenemos que trabajar juntos para producir
frutos, hermano. Amén. Trabajar juntos para poder producir fruto. Y mientras más nosotros, como decía nuestro pastor, muramos cada día más, hermano, nosotros más fruto vamos a dar. Ahora, yo no te puedo decir, tú tienes que morir a esto, tienes que no, porque usted, nadie mejor que Dios y usted conocen su vida, hermano. Así que si usted sabe que usted es débil con la pornografía, es débil con esto, con aquello, con la lengua, con esto, usted sabe que tiene que morir a la lengua. Digo, un gran predicador, Leonardo Ravenhill, escribió un excelente libro, se llama ¿Por qué no llega el avivamiento? Dijo él, la iglesia quiere hablar en lengua el domingo, pero se pasa chismeando la semana entera. Entonces, una iglesia que hable de lunes a sábado chismeando, no podrá hablar en lengua el domingo, hermano. Entonces, tenemos que controlar nuestra lengua. Usted predicó un mensaje aquí, pastor, que a mí nunca se me ha olvidado. Yo sí le he dado lata a eso por allá afuera, por otro lado. Usted predicó una vez un mensaje diciendo, no dejes que el diablo use tu boca. Hablando de Pedro. Yo sí respetaba con Wilán, bueno, con Adriana andaba, ¿te acuerdas? En Atomayor. Estaba Wilán y Adriana y allá estuvimos tocando ese punto, hermano. Porque hay gente que en vez de prestarle la boca a Dios para que la use, se la presta al diablo, hermano, como Pedro. Reprendamos a Satanás en el nombre de Jesús. Amén. Santifiquemos nuestra lengua para que el Espíritu de Dios la pueda usar. Porque una lengua inmunda, Él nunca la va a usar. Amén. Vamos a dar los últimos versículos, ya terminamos. ¿Cuáles son? ¿Quién lo tiene? Versículos 22 y 23. Nuestra hermana Yay y nuestro hermano Pichirín colabora. En el nombre del Padre. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y dan frutos, y produce a 160 y a 30 por hora. Diga, hermana Ingrid, ¿qué usted entiende de esa porción bíblica? Pégase el micrófono para que... Ajá. Es aquella persona que escucha, recibe, entiende y la pone en práctica y obedece las enseñanzas de Dios. Es una persona que lleva frutos espirituales. Es decir, es una persona que siempre se mantiene orando, que siempre se mantiene ayunando, o sea, que siempre se mantiene conectada en todo momento, que siempre se mantiene buscando. Y yo siempre me como que... Pero, nuestro hermano Pichirín colabora ahí. Le faltó una parte, hermana Ingrid. Donde dice, pero... Dios nos continúa bendiciendo. Amén. En esta noche. Fíjense, aquí está, por así decirlo, el tercer ciclo, si se le puede llamar así, y el cuarto. Fíjense, dice que el que oye la palabra, dice el que la oye, ¿verdad? Ajá. Y el afán, el que cayó entre espinos, es el que oye la palabra, pero el afán de riqueza hace que la palabra sea infructuosa. Fíjese, el que oye, escuchó la palabra, la escuchó, pero no le prestó la debida atención, no la entiende. Entonces, viene el enemigo, le quita la fe y quiere conseguir la cosa, siembra hoy y quiere el fruto mañana. O sea, me explico. O sea, al no entender la palabra, el enemigo le quita la atención del verdadero propósito de Dios para su vida y se cumple en él lo que dice Jonás 2:8, que dice que los que aman la vanidad siguen
los que aman la vanidad, su misericordia abandonan. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. ¿Ves? Este es el que sembró entre espinos. Oyó la palabra, pero no la creyó. Entonces, ¿qué pasó? El enemigo le siembra la vanidad ilusoria. ¿Tú me entiendes? Se hace infructuosa. Quiero verlo peleando. Entonces, el que siembra la palabra que cayó en buena tierra somos nosotros, son los que oyen la palabra, oye, ¿verdad? Sí. Le presta atención y entiende. El que oye y entiende sabe lo que le corresponde hacer. No hay que mandarlo a hacer 2 veces una cosa. Sabe y entiende lo que le corresponde hacer referente a la iglesia, venir a los cultos. El pastor le dice los cultos a las 7, viene a los cultos a las 7, el culto fuera, hace esto, hace aquello. Sabe que tiene que leer la Biblia todos los días, ora diariamente. Sabe una cosa que me estaba diciendo el Señor hoy mientras leía la Biblia. Mira, el que lee mucho estudio, mucho estudio, prácticamente eso le puede llevar a inflarse. Pero el que lee la Biblia se centra en la fe, o sea, aumenta la fe. El que lee la Biblia aumenta la fe. ¿Por qué? Porque Dios le va abriendo el manantial, o sea, le va abriendo el conocimiento y le va dando entendimiento de esa palabra y crece en fe. Crece en fe. Así que, ¿verdad? En síntesis, nosotros somos la buena tierra. Hemos escuchado, hemos oído, ¿verdad? Oír, escuchar significa prestar atención. Sí. Entonces, como usted prestó atención, entonces entiende. El que entiende sabe lo que le corresponde hacer. No hay que mandarlo. Sabe lo que le corresponde hacer y el Espíritu Santo se encarga del resto. Dios le bendiga. Bien. Tenemos que tener presente que el afán de este siglo y el engaño de la riqueza no pueden ahogar la palabra que Dios nos entregó. Pero si nos dejamos rodear de los afanes, hermano, esa persona escuchó la palabra. Esa persona recibió la palabra. Pero dice, pero cuando en una oración se pone un pero, a mí me enseñaron en la escuela que cambia la oración entera, hermano. Entonces no importa, no, que el hombre oraba, que el hombre buscaba a Dios, que el hombre diezmaba, que el hombre ofrendaba, pero ya ahí se cayó todo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor, porque Jehová le dio gran victoria, pero era leproso, hermano. Entonces tenemos que eliminar ese pero de nuestra vida. Amén, hermano. Dice, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué significa infructuosa? Ineficaz, inútil, improductivo, hermano, estéril o vano. Oiga eso, hermano. Voy para allá. Oiga eso. Se hace infructuosa. ¿Quién? Quien se enfoca en las riquezas. Y es lamentable decirlo, hermano, pero el evangelio está lleno de eso. De personas que comercializan. Yo le oro a Dios constantemente para que nunca me permita caer ahí. Lo más duro de eso es que la iglesia lo sabe y la iglesia lo sigue permitiendo, hermano. Simplemente porque tiene un bendito don que lo puede tener tú. Cuando yo supe eso, le dije alante de esa persona que me estaba contando, le dije, está en el afiche, pero no estará en la actividad. Pregúntaselo a Enrique. Bueno, ¿tú te acuerdas, Enrique? Está en el afiche. ¿Y no por qué? No, porque que si se lo hizo a ella, me lo hará a mí. Y pregúntame por qué. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque yo quiero ver una gente que adore a Dios. Yo no quiero un comerciante. Si yo quisiera un comerciante, yo fuera allí al mercado y le dijera a una aguacatera, ven, párate en el púlpito y comercialízame algo. Yo lo que, entonces, ¿por qué no hay poder en la iglesia de hoy? Esto sí no lo voy a evitar. ¿Por qué no hay poder? ¿Por qué tú invitas gente? ¿Por qué? Porque la gente va pensando más en la ofrenda que en lo que Dios va a hacer, hermano. La gente se hace cálculo. Bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Señores, el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús.
y voy a pagar esto. Y no pasa nada en la iglesia, hermano. Una vez el Espíritu de Dios me habló sobre eso en Hechos capítulo 3, del paralítico que estaba en la puerta de la Hermosa. Dice que todo el que entraba por la puerta, él se quedaba mirando, esperando recibir de ellos algo. Y el Espíritu de Dios me habló al y me dijo, así mismo el predicador hoy en día, que están paralíticos espiritualmente, porque viven constantemente esperando recibir algo para poder vivir, hermano. Entonces, hermanos que están aquí, si usted sabe que ese hombre pide tarifa, hermano, no me lo diga a mí porque usted me enfermó el corazón. Yo ni lo traigo, hermano. No me importa que sea ese. Yo no quiero un comerciante. Si yo quisiera un comerciante, fuera un colmadero. Ven, párate en el púlpito, ven. Comercialízame una cervecita. Comercialízame esto. Hermano, yo quiero un predicador, un hombre apasionado, un hombre que ama la oración, un adorador. Hermano, no un cantante. Si yo quisiera un cantante, buscar aventura para que viniera aquí a cantar, hermano. Es un adorador, alguien que no le ponga precio, alguien que entienda que el obrero vive de su salario, alguien que entienda que tiene que comer lo que le ven, alguien que entienda que tiene que recibir ofrendas que le den sin importar cuánto le ven. Hermano, yo le doy gracias a Dios. Yo tengo 12 años en estos caminos, 12 años. He predicado en iglesia pequeña, de tierra, hermano. 12 años tengo. Estoy apenas empezando. Y he predicado en iglesia, mire, hermano, donde no hay motores, donde solo hay jipeta, carro y de lujo, hermano. Iglesia grande. Y yo nunca le he puesto precio a la palabra de Dios. Porque el día que la ponga precio, la devalorizo. Porque no hay una ofrenda que pueda pagar lo que dice esta bendita palabra. Esto vale demasiado, hermano, para ponerle precio. Usted sabe la cantidad de predicadores que yo conozco que hacen eso. Pero si usted ve un predicador que yo lo traigo aquí, usted ve un predicador que yo lo traigo aquí, diga, ese predicador no pide ofrenda. Y si pide, diga que él no la sabe. Y si usted lo sabe, dígamelo a mí. Hay gente que tira el sobre ahí mismo. Sí, hay gente que lo rompe ahí mismo. Hermano, tengamos cuidado de caer en esa trampa del diablo y del enemigo. Porque nuestras palabras salen estériles. Pero tú ves gente voceando y dando profecía y las palabras salen estériles. ¿Por qué? Porque están ahogados por las riquezas, por el diezmo, por la ofrenda, hermano, por el sobre que van a recibir. Entonces las palabras que ellos profetizan y declaran aquí salen estériles. No embarazan a nadie, no producen nada. Es que yo no quiero un comerciante, hermano. Un comerciante no te puede romperte la iglesia y no va a pasar nada en el mundo espiritual. Nada. Puede tocar tus emociones como tocó la de este. El que la recibió con gozo fue su emociones que tocó. ¿Escuchó eso? Emociones. Nunca tocó su espíritu, fue su emoción. Entonces hay gente emocionada y no con el espíritu. Yo opino de este pasaje, que este pasaje, esa persona recibió la palabra, como decía Alejandro. Pero yo lo puedo comparar con el joven rico. El joven rico tenía la palabra. El joven rico tenía los fundamentos. Muy buena connotación. El joven rico tenía tantas cosas, pero cuando Jesús le tocó sus intereses, automáticamente su espíritu se entristeció y él arrancó para afuera y se fue. Se fue. ¡Ay, papá! ¡Gloria! ¡Ay, Padre! Una de las cosas, yo voy a dar un pequeño testimonio. Yo estoy organizando un congreso. Bueno, Dios le puso congreso. Amén. Y yo estaba turbada por eso, porque la presión social o la presión evangélica nos está llevando a recaer en eso. ¿Cuánto voy a gastar? ¿Cuánto hay que dar? ¿Cuánto es esto? Y uno como que se asusta y uno como que dice, Dios mío. Y el Señor me dijo, los nombres que yo te puse ahí son los que van. No te preocupes por eso, que yo lo voy a hacer. Y yo entré en paz. Porque de momento tú entras en la presión de que, ay, vienen de lejos, hay que darle tanto, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. ¿Qué voy a hacer? O sea, tú estás entrando en la presión social. Claro, dice la palabra del Señor que el que come del altar. El que vive del altar, come del altar. Pero yo te aseguro que Dios va a poner la ofrenda correcta en tu corazón para esa persona. Claro. Pero es como dice Alejandro, o sea, gente que venga a decirte, no, yo cobro tanto. Y de verdad, yo he escuchado gente, ¿no? Que son 8,000, que son 9,000, que yo cobro tanto, que mi músico, y gente que tú no la puedes traer, que tú no puedes traerla porque no llega la finanza a eso. Entonces, digo yo, la de Alejandro, mejor no traerla porque... Mira, hermano, y cabe destacar, hermano, que
con eso no estamos diciendo que el hombre de Dios no sea honrado. ¿Escuchó? El hombre de Dios tiene que honrarlo, hermano. Hay pastores que se van para el infierno por robársele los cuartos al predicador. ¿Usted escuchó eso? Por robársele los cuartos, hermano. El dinero, la ofrenda, hermano, al predicador. Entonces, el hombre de Dios merece ser honrado. Ahora, ¿cuál es la honra que yo creo? La honra que tú das lo que tú tienes a mano, hermano. Lo que Dios te suplió, hermano. No, Dios me suplió esto, yo le voy a dar esto al varón de Dios. ¿Usted me entiende? Pero no es que usted ve serio. Entonces tiene que haber un equilibrio. Hay predicadores que han empezado así como yo. Yo tengo 12 años y nunca he puesto una tarifa a nadie. Pero ¿cuántos predicadores no han empezado así? Pero han cambiado, hermano. ¿Por qué? Por los maltratos que le han hecho ciertos pastores. ¿Debieron de cambiar? No. Pero, hermano, dice la palabra que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Una cosa trae la otra, hermano. Entonces, de los dos bandos hay un descontrol. Hay un desequilibrio, hermano. ¿Por qué? Porque si yo tengo un predicador de lejos, yo tengo que saber que ese hombre está gastando combustible. Yo tengo que saber que ese hombre, si se le puede una cena, se le da. Tengo que saber que tengo que sacar una ofrenda. Que si ese hombre tiene familia o no tiene familia. ¿Sabe? Yo tengo que ser consciente del hombre o la mujer de Dios que estoy moviendo. Y tengo que trabajar y esforzarme para honrar a ese hombre de Dios. Pero no es que ese hombre de Dios me va a llamar y decirme, tiene que depositarme tanto. Seamos predicadores apasionados y no predicadores alquilados. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermano. Dios le bendiga. Denle el aplauso fuerte a Dios, por favor. Puede pararlo aquí.